Imagina esto, un ejército de 185.000 soldados, pertenecientes a uno de los imperios más temidos y poderosos de la antigüedad, se prepara para asediar una ciudad. Son guerreros curtidos, entrenados para conquistar y arrasar. Sus espadas relucen bajo el sol, y solo mencionar su nombre infunde terror en las naciones. Sin embargo, en una sola noche, estos soldados son derrotados de una manera asombrosa, no por otro ejército, ni por una catástrofe natural, sino por un solo ángel de Dios. Esta es la historia del ejército asirio que cayó de forma inexplicable y milagrosa, una de las intervenciones divinas más impresionantes narradas en la Biblia. Más que un relato de guerra, esta historia es una poderosa demostración de cómo Dios interviene en la historia para proteger a su pueblo. A lo largo de los siglos, este episodio ha sido recordado y reverenciado como un testimonio del poder de Dios y su fidelidad hacia aquellos que confían en Él. En un momento en que la amenaza era inminente y todo parecía perdido, un solo acto divino cambió el curso de la historia, asegurando la supervivencia de Jerusalén y reafirmando la fe de sus habitantes. Para comprender la magnitud del milagro que llevó a la derrota del ejército asirio, es fundamental conocer al rey Ezequías, un hombre cuyo reinado representó un punto de inflexión en la historia del reino de Judá. Ezequías, hijo del rey Acaz, ascendió al trono a los 25 años y gobernó desde Jerusalén durante 29 años. Desde el principio, Ezequías se destacó como un líder diferente, no solo gobernando con sabiduría, sino también mostrando un profundo compromiso con Dios. Ezequías asumió el trono en un momento de crisis espiritual y política. Su padre, el rey Acaz, se había desviado del camino de Dios, introduciendo prácticas idolátricas y forjando alianzas políticas que llevaron a Judá a la decadencia. Sin embargo, Ezequías tomó la decisión de romper con el legado negativo de su padre y seguir el ejemplo de su antepasado, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Desde los primeros días de su reinado, Ezequías se propuso restaurar la pureza del culto a Dios en Judá. Su objetivo no solo era estabilizar políticamente el reino, sino también reformar espiritualmente al pueblo, reconectándolo con su fe y su identidad como nación escogida por Dios. Una de las primeras y más significativas acciones de Ezequías fue la eliminación de la idolatría en todo el reino. Con el tiempo, el pueblo había adoptado prácticas paganas, construyendo altares en lugares altos, postes sagrados y otros símbolos de adoración que contradecían la fe en el Dios de Israel. En su afán por restaurar la verdadera adoración, Ezequías destruyó estos lugares altos y cortó los postes de Asera, símbolos que representaban la adoración a deidades extranjeras. Este acto no solo fue un golpe decisivo contra la idolatría, sino también una declaración firme de que Judá volvería a ser una nación dedicada exclusivamente a Dios. Una de las decisiones más emblemáticas de su reinado fue la destrucción de la serpiente de bronce conocida como Neustán. Esta serpiente había sido creada por Moisés en el desierto como un medio de sanación para los israelitas, un símbolo de la misericordia y el poder de Dios. Sin embargo, con el tiempo, el objeto se había convertido en un ídolo que el pueblo comenzó a adorar. Ezequías, comprometido con la pureza del culto, no dudó en destruir este objeto, mostrando que ningún símbolo, por sagrado que fuese en su origen, debía tomar el lugar de Dios en los corazones del pueblo. Ezequías no solo fue un rey justo, sino también uno que disfrutó de un éxito notable durante su reinado. Este éxito no fue fruto de su habilidad política o militar, sino de su profunda relación con Dios. La Biblia nos dice que Ezequías puso su esperanza en el Señor y siguió sus mandamientos con una fidelidad inquebrantable. Esta fe y obediencia fueron recompensadas con prosperidad en todo lo que emprendió. Uno de los momentos clave del reinado de Ezequías fue su rebelión contra el rey de Asiria. Hasta ese momento, Judá había sido un reino vasallo de Asiria, obligado a pagar tributo a este poderoso imperio. Sin embargo, Ezequías, confiando en la protección divina, se rebeló y dejó de pagar tributo. Este acto de desafío no fue solo una decisión política, sino una muestra de su fe en que Dios podía proteger a Judá contra cualquier enemigo. Además, Ezequías logró victorias militares significativas, derrotando a los filisteos y extendiendo su dominio desde Gaza hasta las fronteras de Judá. Estas victorias, logradas bajo la protección y guía divina, consolidaron su reino y fortalecieron la fe del pueblo en Dios. El reinado de Ezequías, a pesar de estar marcado por su justicia y devoción a Dios, no estuvo libre de desafíos.
Uno de los más grandes fue la amenaza del Imperio asirio, una de las potencias más temidas de la época. Este conflicto pondría a prueba no solo las habilidades políticas y militares de Ezequías, sino, más importante aún, su fe en Dios. El conflicto con Asiria comenzó en el cuarto año del reinado de Ezequías, cuando Senaquerib, el temido rey de Asiria, lanzó una invasión contra Judá. Este no era un enemigo común. Asiria había forjado su reputación a través de la conquista brutal de numerosas naciones, y su ejército era conocido por su crueldad y eficiencia. Senaquerib y sus tropas avanzaron rápidamente, capturando las ciudades fortificadas de Judá una tras otra. Solo Jerusalén, la capital y corazón espiritual de la nación, permanecía intacta, aunque en una situación crítica, rodeada y bajo una amenaza inminente. Consciente de la enorme presión que enfrentaba su reino y del poder asirio, Ezequías intentó una táctica de apaciguamiento. Envió un gran tributo a Senaquerib con la esperanza de evitar la destrucción total de Jerusalén. Este tributo consistió en 300 talentos de plata y 30 talentos de oro, una suma extraordinaria que Ezequías tuvo que reunir de los tesoros del templo de Dios y del palacio real. Incluso llegó a despojar las puertas del templo de su revestimiento de oro para cumplir con las demandas de Asiria. Este acto reflejaba la desesperación del momento, pues Ezequías, aunque devoto, también era un líder pragmático que buscaba evitar el derramamiento de sangre y la destrucción de su pueblo. Sin embargo, este intento de apaciguamiento resultó inútil. A pesar del tributo recibido, Senaquerib no se detuvo y continuó su campaña contra Judá, dejando claro que Asiria no solo buscaba riqueza, sino la completa sublevación de Jerusalén. Con Jerusalén prácticamente rodeada, Senaquerib envió una delegación a la ciudad para exigir su rendición. Esta delegación estaba encabezada por altos oficiales asirios, Tartán, Rabsaris y Rabsaces, quienes representaban la autoridad y el poder de Senaquerib. Estos emisarios se acercaron a las murallas de Jerusalén, y en un acto calculado para sembrar el terror, comenzaron a hablar directamente al pueblo en hebreo, el idioma común, para asegurarse de que todos, desde los soldados hasta los ciudadanos, comprendieran la gravedad de la situación. Rabsaces, el portavoz principal, pronunció un discurso lleno de intimidación y desprecio. Ridiculizó la confianza de Ezequías en Dios y en la alianza con Egipto, un aliado tradicional pero poco confiable de Judá. Describió a Egipto como un pastón de caña quebrada, incapaz de sostenerse a sí mismo, y mucho menos de ayudar a Judá. Además, insinuó que Ezequías había enfurecido a Dios al destruir los altares y lugares altos de adoración, aunque irónicamente, estas acciones habían sido en obediencia a los mandamientos de Dios. Este discurso tenía un propósito claro: minar la moral del pueblo de Jerusalén, hacerles dudar de su liderazgo y de la capacidad de su Dios para protegerlos. Rabsaces quería que los habitantes de Jerusalén se sintieran abandonados, tanto por sus aliados como por su propia fe, y que vieran la rendición como la única opción sensata. Frente a estas amenazas, los oficiales de Ezequías, encabezados por Eliakim, Sebna y Joa, intentaron negociar con los asirios para que las conversaciones se llevaran a cabo en arameo, un idioma diplomático que los ciudadanos comunes no entenderían. Su intención era evitar que el pueblo escuchara las amenazas directas y cayera en el pánico. Sin embargo, Rabsaces insistió en hablar en hebreo, subrayando su deseo de infundir miedo y desesperación entre los defensores de Jerusalén. La situación era extremadamente delicada. Ezequías sabía que cualquier signo de debilidad podría llevar a la caída de la ciudad y al fin de Judá como nación independiente, pero también sabía que, en medio de esta crisis, su única esperanza real no residía en las armas, ni en las alianzas, ni en el oro, sino en Dios. La crisis con Asiria había alcanzado un punto crítico. Con las amenazas de Rabsaces resonando en los oídos del pueblo y Jerusalén al borde de la desesperación, Ezequías, el rey que había guiado a Judá con justicia y devoción, sabía que debía tomar medidas decisivas. Sin embargo, en lugar de recurrir a la fuerza militar o a más estrategias políticas, Ezequías eligió un camino diferente: buscar la dirección y la intervención de Dios. Este fue un momento en el que la fe de Ezequías se manifestó de manera profunda y determinante, y su respuesta a la crisis nos ofrece valiosas lecciones sobre la confianza en Dios en tiempos de adversidad. Ante la magnitud de la amenaza asiria, Ezequías decidió buscar consejo y consuelo en Dios. Envió a sus oficiales más cercanos, Eliakim, Sebna y Joa, a consultar al profeta Isaías, el hombre de Dios en Judá.
La escena era sombría. Los oficiales hilaron ante Isaías vestidos con cilicio, una vestimenta asociada con el luto y la desesperación. Este gesto no solo reflejaba el estado de ánimo en Jerusalén, sino también la seriedad con la que Ezequías y su corte enfrentaban la situación. El mensaje de Ezequías para Isaías era claro: Judá se encontraba en un estado crítico, similar a una mujer en trabajo de parto sin fuerzas para dar a luz. Era una metáfora que capturaba perfectamente la desesperación y el agotamiento del reino frente a la amenaza asiria. A pesar de ello, Ezequías aún mantenía la esperanza de que Dios escucharía su clamor y salvaría a Jerusalén. Isaías, el profeta que había sido testigo de la fidelidad de Ezequías, respondió con palabras de aliento y esperanza. Transmitió un mensaje claro de parte de Dios: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Isaías aseguró a Ezequías que Dios estaba al tanto de la situación y que protegería a Jerusalén. Además, profetizó que Senaquerib, el orgulloso rey de Asiria, sería llamado de vuelta a su tierra, donde encontraría su fin. Este mensaje de seguridad fue un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que envolvía a Jerusalén. A pesar de la promesa de Dios a través de Isaías, la situación siguió siendo tensa. Poco después, Ezequías recibió una carta directamente de Senaquerib, llena de nuevas amenazas y blasfemias contra Dios. Esta carta tenía la intención de quebrantar la última resistencia de Ezequías, pero en lugar de sucumbir al miedo, Ezequías tomó una decisión audaz y llena de fe. Ezequías llevó la carta al templo de Dios, la casa sagrada donde residía la presencia del Señor. Allí, en un acto de profunda humildad y confianza, la extendió ante el altar de Dios y oró. En su oración, Ezequías no solo expuso las amenazas de Senaquerib, sino que también reconoció la grandeza y soberanía de Dios sobre todas las naciones. Su oración no fue un simple clamor por ayuda, fue una declaración de fe en que solo Dios, el creador del cielo y la tierra, tenía el poder para salvar a su pueblo. Ezequías pidió a Dios que defendiera su honor y demostrara a todas las naciones que Él era el único y verdadero Dios. Esta oración refleja una profunda convicción de que la batalla no era solo entre Judá y Asiria, sino entre el Dios de Israel y los dioses falsos de las naciones. Ezequías entregó completamente la situación en manos de Dios, confiando en que Él intervendría para salvar a su pueblo y glorificar su nombre. Dios no tardó en responder a la ferviente oración de Ezequías. Una vez más, Isaías fue el portador del mensaje divino, y su respuesta fue clara y definitiva. Dios había escuchado la oración de Ezequías, y la promesa de liberación fue ratificada. Isaías le comunicó al rey que Senaquerib no pondría pie en Jerusalén, ni siquiera dispararía una flecha contra la ciudad. Dios había determinado que el rey de Asiria regresaría a su tierra por el mismo camino por el que había venido y que allí encontraría su muerte, cumpliendo así la profecía de su destrucción. Después de la ferviente oración de Ezequías y la promesa de liberación transmitida por el profeta Isaías, llegó el momento en que Dios demostraría de manera clara y asombrosa su poder y fidelidad hacia su pueblo. La noche después de la respuesta divina, ocurrió algo que ningún estratega militar podría haber previsto. Sin la necesidad de un ejército humano, sin batallas campales ni derramamiento de sangre por parte de los habitantes de Jerusalén, Dios intervino directamente en el conflicto. El ángel del Señor descendió al campamento asirio, y en un acto de poder divino, mató a 185.000 soldados asirios. Este número es asombroso. Para ponerlo en perspectiva, se trata de una cantidad de tropas que superaba la población de muchas ciudades de la época. Cuando amaneció, los pocos sobrevivientes que quedaban en el campamento asirio se despertaron para encontrar un escenario devastador. Sus compañeros, que la noche anterior se preparaban para asediar Jerusalén, yacían muertos. El terror y la confusión se apoderaron de los que quedaron, y la única opción que les quedó fue huir. El ejército invencible de Asiria había sido destruido, no por manos humanas, sino por el poder de Dios. Este evento obligó a Senaquerib, el arrogante rey de Asiria que había desafiado a Dios y amenazado a su pueblo, a retirarse humillado su capital en Nínive. La derrota fue devastadora para el prestigio de Asiria y para el propio Senaquerib, que había creído que ningún poder, ni siquiera el Dios de Israel, podía resistir su fuerza militar. Sin embargo, la historia no termina con su retirada. Tal como Isaías había profetizado, Senaquerib encontró su final en su propia tierra. Mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, fue asesinado por sus propios hijos. Este acto de parricidio fue un cumplimiento literal de la palabra de Dios, que había prometido que Senaquerib moriría en su tierra.
Su muerte no solo marcó el final de su reinado, sino también un poderoso testimonio de la impotencia de los dioses falsos frente al verdadero Dios de Israel. La intervención divina que destruyó al ejército asirio y resultó en la muerte de Sennacherib tiene un significado profundo y multifacético. En primer lugar, la victoria sobre Asiria fue una clara demostración del poder de Dios para proteger a su pueblo, incluso cuando las circunstancias parecían desesperadas. Jerusalén, una ciudad que había estado al borde de la aniquilación, fue preservada no por su fuerza militar, sino por la intervención directa de Dios. Esto reforzó la fe del pueblo de Judá en que Dios es soberano y capaz de cumplir sus promesas, independientemente de las fuerzas que se levanten en su contra. Además, esta victoria sirvió como un recordatorio para todas las naciones circundantes de que el Dios de Israel no era como los dioses paganos. Mientras que los dioses de las naciones eran impotentes para salvar, el Dios de Israel demostró que tiene poder sobre la vida y la muerte, sobre reyes y ejércitos. La humillación de Asiria, el imperio más temido de la época, subrayó la autoridad suprema de Dios sobre los asuntos humanos. Al llegar al final de esta increíble historia, es imposible no sentirse asombrado por la magnitud del poder de Dios y las lecciones espirituales que podemos extraer de la intervención divina en favor del rey Ezequías y del pueblo de Jerusalén. Este relato bíblico no es solo una narración de hechos históricos, sino también una fuente profunda de enseñanzas sobre la soberanía de Dios, la importancia de la fidelidad y el poder transformador de la fe. Una de las principales reflexiones que nos deja esta historia es la demostración del poder absoluto de Dios sobre los imperios terrenales. El ejército asirio, considerado invencible en su tiempo, fue derrotado no por la mano de otro ejército, sino por un solo ángel del Señor. Este hecho subraya que, por más poderosos que sean los reinos humanos, todos ellos están sujetos a la voluntad de Dios. En un mundo donde las naciones a menudo confían en su fuerza militar y poderío económico, esta historia nos recuerda que el verdadero poder reside en Dios, quien tiene control sobre todas las cosas y puede intervenir en la historia de maneras inesperadas y sobrenaturales. Esta soberanía divina se manifiesta no solo en la victoria sobre Asiria, sino también en la manera en que Dios cumplió su palabra a través del profeta Isaías. La muerte de Sennacherib en su propia tierra, a manos de sus hijos, fue un cumplimiento literal de la profecía, demostrando que las promesas de Dios son seguras y que Él es fiel para cumplir lo que ha dicho, sin importar cuán imposible pueda parecer la situación desde una perspectiva humana. A lo largo de su reinado, Ezequías demostró una profunda devoción a Dios, eliminando la idolatría de Judá y restaurando la verdadera adoración. Su compromiso con Dios fue tal que, en el momento de mayor crisis, no dudó en volverse a él en oración y buscar su guía. La fidelidad de Ezequías fue recompensada con la protección y el favor de Dios, lo que nos enseña una lección valiosa: cuando permanecemos fieles a Dios, Él es fiel a nosotros. Esto no significa que no enfrentaremos desafíos o amenazas, sino que, en medio de ellos, podemos confiar en que Dios está con nosotros y que su poder puede llevarnos a través de cualquier dificultad. La historia de Ezequías y la intervención divina contra Asiria nos ofrece un poderoso ejemplo de cómo debemos responder en tiempos de crisis. En lugar de sucumbir al miedo o buscar soluciones desesperadas por nuestros propios medios, estamos llamados a confiar en Dios, a llevar nuestras preocupaciones a Él en oración y a descansar en su soberanía. Esto no siempre significa que los problemas desaparecerán de inmediato, pero sí garantiza que Dios está trabajando en nuestras vidas y que su propósito prevalecerá. Para los creyentes de hoy, esta narrativa es una invitación a fortalecer nuestra fe y a recordar que Dios está con nosotros en todo momento. Nos enseña que, cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles, podemos encontrar esperanza y fortaleza en Dios, quien tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia. Si te ha inspirado esta historia, no olvides suscribirte al canal para más contenido que te ayudará a crecer en tu fe y comprensión de la Biblia. Deja un like si te gustó este vídeo, y comparte este mensaje con otros para que también puedan ser fortalecidos por esta poderosa historia de fe y confianza en Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia bíblica, y nos vemos en el próximo vídeo.